Mosquera, soy el director del MBA del IGDA, de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, y tenemos hoy el gusto de compartir una conferencia especial organizada por nuestro MBA, denominada Innovación Disruptiva, Conceptos y Ejemplos de Aplicación. La verdad que es un gusto poder contar con nuestro profesor del MBA, con Santiago Esculi, para esta conferencia. Santiago es MBA de Stanford University y trabaja en Google. Lo tenemos desde Silicon Valley, desde el corazón de Silicon Valley en Estados Unidos, así que le agradecemos mucho a Santiago que nos esté acompañando en esta conferencia. Simplemente como comentario, pueden hacer preguntas en el chat. Santiago las va a responder al finalizar la conferencia, que va a durar entre unos 30 y 40 minutos, pero si no quieren olvidarse la pregunta y quieren ir haciendo los comentarios que quieran en el chat, ahí las vamos a estar sistematizando. Nada más que eso, bienvenidas a todas y bienvenidos a todos nuevamente. Le dejo la palabra a nuestro profesor del MBA, a Santiago. Santiago. Muchas gracias, Mariano. Buenas tardes a todos y a todas. Comparto la presentación. Arrancamos. La idea un poco que les contó Mariano es charlar de innovación disruptiva y ver algunos de conceptos, ejemplos y aplicaciones. Les voy a contar un poquito de mí, después pasamos al contenido de la charla. Algunos de estos conceptos los cubrimos en la materia en el MBA. Por supuesto que están bastante condensados y todos los años van cambiando porque la innovación va cambiando. Pero bueno, queríamos compartirlos con ustedes. Y si tienen alguna pregunta, como dijo Mariano, la idea es que sea una conversación. Por favor, no duden en ponerla en el chat o levantar la mano. Les cuento un poquito de mí. Mariano ya hizo una muy buena presentación, así que lo voy a pasar rápido, pero básicamente yo nací en Altagracia, Córdoba. Estudié Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Córdoba. Hice bastante en temas de innovación y mejora continua cuando arranqué mi carrera en Kraft Foods y en Mondelez como ingeniero de procesos. Mientras trabajaba en Kraft Foods, hice una maestría en tecnología de los alimentos en la Católica, que fue excelente para mi carrera y me incorporó un montón de conceptos de innovación en lo que es el mundo de los alimentos, y empecé a explorar para buscar oportunidades para seguir creciendo mi carrera fuera del país, y tuve la oportunidad de hacer una maestría en administración de empresas en Stanford. Me vine a hacer la maestría, era una maestría a tiempo completo, lo que significa que básicamente se cursan de clases unas 30 horas por semana, por 2 años, y arranqué en el 2013, como era costumbre, como sigue siendo costumbre en las maestrías de tiempo completo, se realiza una pasantía en el verano, entre el primer y segundo año. Cuando yo vine a hacer el MBA, mi plan era siempre mantenerme dentro de lo que era la tecnología de los alimentos, la industria alimenticia y los bienes de consumo masivo. Pero como estaba en Stanford, estaba en Silicon Valley, quise probar a ver qué experiencia podía adquirir en Google, ver qué podía aprender de innovación, y me parecía que si podía juntar tecnología con alimentos podía hacer algo sumamente interesante. Y bueno, después de un par de cambios de planes y de una muy buena experiencia de pasantía, me decidí quedar en Google. Arranqué a trabajar en Google Play en el 2015. Actualmente soy el gerente global de operaciones de producto. Básicamente lo que mi equipo y yo hacemos es evaluar todas las jornadas del usuario que es relacionadas a Play Store, como puede ser bajar una app, actualizar una app, comprar productos dentro de una app, redimir una tarjeta de regalo, pedir devolución de dinero por una compra o por una app paga. Todas esas jornadas del usuario las evaluamos y tratamos de mejorarlas, innovando constantemente y logrando hacerlo a escala, porque en Google Play tenemos más de 2.000 millones de usuarios, y tratamos de que el usuario obtenga lo que fue a buscar y además de que sea lo más fácil posible, que esa jornada tenga la menor cantidad de pasos, pero que le dé toda la información que necesite para tomar la decisión correcta. Así que estamos todo el tiempo tratando de entender qué necesitan los usuarios, cómo están cambiando las necesidades de los usuarios y dónde son las áreas en las que tenemos que innovar para poder mantenernos relevantes en el mundo de las tiendas de aplicaciones. Paso ahora un poquito más a
a la charla y a lo que quiero contarles un poco, y son cuáles son las innovaciones del futuro y cuáles son las industrias que estamos viendo disrupcionadas, y hago una mención ahí que son del presente, porque en realidad no es que podamos predecir el futuro, pero podemos ver algunas de las cosas que están pasando hoy y tomar algunas medidas o pensar cómo puede impactarnos estos cambios en el corto y mediano plazo. Arranco con un par de frases interesantes que las quería compartir antes de largarme con el contenido, y una no es muy nueva, pero me parece que sigue siendo muy relevante y sumamente relevante para los emprendedores y para todos los que están pensando en innovar o en disrupcionar, que es de Séneca, filósofo de Córdoba, de la Córdoba europea, de hace cerca de 2000 años, que dice: no es que no hacemos las cosas que son difíciles, sino que las cosas son difíciles porque no las hacemos. Entonces, un poco pensar de que eso de que las cosas son imposibles, de que ¿para qué empezar algo si es demasiado difícil? A veces es lo opuesto. Tenemos que empezarlo y van a empezar a aparecer los caminos. Y creo que esto está en la cabeza de todos los emprendedores que se animan a dar el salto. Y muchas veces con decisiones que ni siquiera tienen que ver con emprender o innovar, pero sino decisiones de la vida. A veces hay que tomar la decisión y de pronto las cosas se aclaran y parecían más complicadas antes de que lo hagamos. Y la otra frase, que es mucho más actual y sale de un libro que se llama Optimista Racional, que es un libro relativamente nuevo, del 2010, de Matt Ridley, es que la futurología y las predicciones terminan diciendo más sobre los tiempos actuales que sobre el futuro. Así que con esto quiero aclararles que lo que les voy a contar es lo que estamos viendo hoy y lo que estamos viendo en los últimos años, no es necesariamente lo que va a pasar, y después vamos a charlar un poco de cuán fácil es equivocarse en esto de predecir el futuro, pero cuáles son las formas que podemos, qué cosas podemos hacer para tratar de poder subirnos a la ola de la innovación, o al menos quedar del lado correcto si algunas de estas predicciones se cumplen. Relacionado con esto y relacionado al libro del Optimista Racional, que me gusta mucho porque básicamente habla y da muchos ejemplos de cómo la innovación ha ayudado al mundo a mejorar y ha cambiado realidades. Y una de las cosas que tiene muchos ejemplos también es interesante, de predicciones pesimistas o apocalípticas que nunca sucedieron. Entonces, algunas de ellas, y una de las más divertidas, es la crisis del estiércol en Londres. Hace 120 años, el Times y montones de economistas, inclusive el Parlamento inglés, estaban muy preocupadas por la cantidad de estiércol de caballo que había en la calle, y predecían que en 50 años toda Londres iba a estar tapada de 3 metros de bosta de caballo, porque había demasiados caballos y los caballos estaban creciendo en número y cada vez la gente tenía más caballos, y esto traía más actividad económica, y más actividad económica traía más caballos. Entonces era un ciclo que no podía terminar de ninguna manera. Se hablaba de prohibir los caballos, de reducir el tránsito. Todo esto nunca sucedió, obviamente. Todos sabemos que apareció el auto, que trajo otros problemas, pero solucionó el problema del estiércol, y no hubo que tomar ninguna medida al respecto, sino solamente acompañar el progreso y ayudar con innovación a solucionar el problema que existía sin necesidad de eliminar la necesidad de transportarse que tenía la gente. Sí, otro ejemplo muy interesante es el de la crisis del petróleo. Este no es ni siquiera una predicción, sino son una serie de predicciones de los últimos 125 años, que en todas las décadas se dice que en 20 años el petróleo se va a acabar. Tenemos varias fuentes acá de las que pude encontrar, pero hay infinitas: Ministerio de Geología de Estados Unidos, el Instituto Real de Petróleo, el Scientific American. El petróleo hasta ahora nunca se acabó, y las reservas, hay más reservas hoy que nunca en la historia del mundo. Pero bueno, todo esto, la innovación hace que haya más reservas, que se encuentren formas de sacar petróleo que antes no había, que se vuelvan económicamente rentables. Entonces es importante, cuando escuchamos estas versiones apocalípticas y también las versiones optimistas de los emprendedores, es que nunca sabemos cómo va a terminar, y la innovación tiene aristas que no las conocemos y que son difíciles de predecir. Entonces hay que escuchar
al pesimismo, hay que escuchar al pesimista, hay que escuchar al optimista, y hay que tratar de encontrar el camino intermedio por el cual logramos disrupcionar industrias, seguir creciendo, fomentar la innovación, no frenarla, pero proteger a aquellos que pueden estar perjudicados. Y otra que esta, más que una predicción apocalíptica, es un comentario gracioso de un astrónomo, profesor de varias universidades muy importantes de Estados Unidos, en uno de los artículos más infames de los 90 en Newsweek en 1995, donde él predecía que Internet nunca va a poder vender nada porque no hay vendedores, la gente solo compra cuando un humano le vende. Y la frase que más me gusta a mí de todas es que la verdad, dice, en 1995, ninguna base de datos online va a reemplazar a los diarios, ningún CD-ROM podrá tomar el lugar de una enciclopedia, y las redes no van a cambiar la forma en que los gobiernos funcionan. Obviamente que sabemos que varias de estas predicciones eran incorrectas, y la forma que Internet cambió el mundo era algo que nadie podía predecir al principio de los 90, y lo mismo va a suceder con otras de las innovaciones. Algunas de las cosas que estamos viviendo hoy, podemos predecir las cosas obvias que van a suceder, pero hay posibilidades y cosas que van a cambiar que no las vamos a saber hasta que no nos hayan sucedido ya. Y bueno, esto era un poco para compartir por qué me parece interesante que hay que escuchar, hay que prepararse, pero no porque alguien preparado diga algo, tanto optimista como pesimista, significa que esté en lo cierto, y eso me incluye a mí. Así que siéntanse libres de discutir, de preguntar, y de preguntarse ustedes mismos si lo que están escuchando realmente tiene sentido y se condice con lo que ustedes creen que va a suceder. Pasamos ahora a un poquito de teoría y marco teórico de cómo se innova. Y esto lo comparto porque me parece que muchos de los principios son aplicables universalmente y son los principios de la innovación que tenemos en Google. Estos están presentes mucho en la cultura, y hay montones de entrenamientos que ayudan a gerentes y a nuevos Googlers a aplicar estos principios en la innovación. Y algunos de estos me sirvieron mucho a mí para pensar cosas distintas, y algunos son bastante intuitivos y ya uno los trae naturalmente. Pero el primero, por ejemplo, que es uno que no me sorprendió y que yo ya lo traía de Kraft, y creo que en Argentina lo entendemos esto muy bien, es que la innovación viene de todos lados. Todos podemos innovar, no importa el nivel en la empresa, no importa el nivel de educación. La innovación sucede en general cuando dos ideas que no se conocían se encuentran, pero muchas veces estas ideas no están necesariamente relacionadas. Tenemos ideas como algo que se aplicaba y que era muy común hacer en biología, que de golpe pasa a funcionar en computación. Todas estas cosas se suceden cuando se juntan en lugares que uno no esperaba en general. Es difícil forzar esa unión de ideas. Es algo que las universidades están tratando de hacer por mucho tiempo, y sin embargo en todas las universidades en general se ven silos de especialización, y es difícil el intercambio. Entonces pensar cómo fomentar esa innovación y ese cruce de ideas es muy importante. Enfocarse en el usuario me parece muy intuitivo, tratar de entender qué es lo que quiere el usuario. Apostar a las perspectivas técnicas, un poco lo que va, es tratar de entender cuál es la ventaja de mi innovación y por qué va a ser distinta a todos los otros que me van a querer copiar. En definitiva, la innovación dura poco, a menos que la pueda mantener innovando en el tiempo. Entonces, ¿cómo logramos eso? Prueba y error, este concepto creo que es bastante claro y también muy, muy universal. Fracasar seguido y rápido, me parece que es interesante, y es uno que me parece que yo no tenía tan claro, y que muchas empresas les cuesta adoptar culturas en las que se pueda fracasar y que se pueda demostrar ese fracaso. Y fracaso a veces está mal entendido como no haber hecho las cosas bien o no haber intentado lo suficiente. El fracaso en este caso es, hicimos las cosas bien, intentamos lo suficiente y no salió porque hubo cuestiones que no habíamos previsto, o hubo cuestiones que no podríamos haber anticipado que hicieron que no tengamos éxito. Sean de terceras partes, como puede ser regulaciones del gobierno, como puede ser tecnología que no estaba lista, como puede ser usuarios que no estaban listos. Entonces es importante poder generar una cultura en la que se pueda fracasar, en la que se pueda probar ideas, porque innovar
implica fracasar. Nadie puede innovar y le va a pegar, o alguien puede innovar y a la primera pegarle, pero lo más probable es que necesite iterar varias veces. Tener una misión que importe me parece interesante porque para juntar gente que quiera ayudarte, necesitas tener algo que valga la pena hacer. La misión no tiene que ser salvar al mundo ni la paz mundial, puede ser algo simple como permitir a usuarios que lean libros más fácilmente o llevar la educación a distintos lugares. Entonces, hay miles de misiones que pueden ser muy importantes para distintos grupos de gente, pero tener una misión clara es importante. 20% del tiempo es una que lo que decimos en Google, y me parece que es aplicable a la vida también, es que necesitas tener un tiempito para pensar en estas cosas. No es fácil innovar si estás todo el tiempo en la operación, en el día a día, viendo cómo hacer el cambio pequeño para que la operación funcione. Si no, hay que tomarse un tiempo de poder dedicarle a pensar en más allá y en lo que es importante y no lo que es urgente. Entonces, ¿cómo creamos esas oportunidades, tanto en nuestra vida de tiempo, que es bastante difícil, no es fácil, pero si se crean rutinas se puede lograr, o cómo lo hacemos en nuestra empresa para darle a nuestros empleados la capacidad de innovar, porque si los tenemos al 120% ya con la operación del día a día, evidentemente que no va a poder surgir ninguna idea que pueda disrupcionar lo que están haciendo. Y en general lo que se ve es que el retorno a la inversión de este 20% del tiempo es alto. O sea, el empleado que tiene ese tiempo encuentra maneras de optimizar su tiempo y de hacer a escala lo mismo que estaba haciendo antes en el 100% del tiempo, y de golpe tiene más tiempo para pensar en otras cosas. Entonces, fomentar esto y permitirlo es importante, y también tomarlo para uno en el propio día a día y como emprendedor, ¿no es cierto? El estándar debe ser abierto, esto es más que enfoca a software, pero en general cuando construimos cosas, lo ideal es tratar de poder usar la capacidad del mundo para mejorarla. Entonces, ¿cómo pedimos feedback? ¿Cómo entendemos lo que la gente necesita? Y no necesariamente siempre es lo mejor encerrarse en el grupo de la empresa, que somos 5, decidimos todo lo que vamos a hacer y nosotros sabemos lo que la gente quiere, es muy difícil. Y el último, que me parece que fue uno de los más interesantes para mí, que cambió de cierta manera la forma de pensar y un poco creo que viene en parte porque con la historia de ingeniería mía y de mejora continua, tenía muy engranado el tema de mejora continua y de la mejora incremental, es pensar 10X. Cuando nos hacemos preguntas, y lo que significa esto es que cuando nos hacemos preguntas que son cómo mejorar algo un poquito, el tipo de respuestas que surgen son muy distintas a cuando nos preguntamos cómo mejorarlo 10 veces. Entonces, un ejemplo que les puedo dar es, si yo trabajo en un banco y quiero pensar cómo hacer para que haya menos cola en el banco, puedo tener ideas muy buenas como poner un turnero, como tratar de aumentar la cantidad de cajeros y reducir las colas. La pregunta interesante sería, ¿cómo hacer para que nunca haya cola en mi banco? Y ese es el pensamiento 10X. Entonces, ¿cómo hago para eso? Para eso necesito un sistema online que me dé el 90% de las soluciones, necesito que la gente pueda hacer cosas por teléfono, necesito que la gente que no sabe usar el sistema online yo le pueda enseñar. Entonces, el tipo de respuestas de este pensar 10 veces es muy distinto a pensar incrementalmente. Y me parece que es algo que nos podemos desafiar todos a hacerlo más seguido, incluso en la vida personal. ¿Cómo puedo hacer para tener 5 minutos más al día? ¿Cómo puedo hacer para liberar 20 horas por día? Y las respuestas por diseño son distintas, porque es muy fácil liberar 5 minutos y hay muchas cositas chiquitas que podemos hacer, que las tenemos que hacer, pero es más difícil liberar 20 horas, pero si hay una idea factible, la tenemos que hacer porque el impacto de eso es muchísimo más que los 5 minutos que podemos conseguir. Así que eso un poco son los principios. Y acá vienen un par de demostraciones de cómo lo hacemos en Google. Este es un sprint de innovación y sesiones de brainstorming donde mapeamos todos los pasos que el usuario sigue y tratamos de entender en qué pasos el usuario se puede confundir y en qué pasos el usuario puede necesitar ayuda, qué pasos son innecesarios. Entonces, todo esto obliga a pensar y a pararse desde el punto de vista del usuario. Parece un ejercicio muy complicado, pero no lo es solamente hacer el proceso que queremos el usuario. Y lo podemos hacer en cualquier industria, desde si tenemos un consultorio de dentista de cómo hace un usuario para sacar un turno, cómo hace un paciente para sacar un turno cuando no lo tiene, a
si tenemos un banco y queremos reducir el tiempo que tarda una persona en sacar plata de la caja, etc. Así que hay muchas cosas que podemos mapear y aparecen pasos interesantes que ni siquiera sabíamos que existían cuando lo hacemos con cuidado e incluimos mucha gente e incluso testeamos nuestras hipótesis. Otra cosa que siempre me dicen que no se puede aplicar en cualquier lado, pero yo lo quiero desafiar un poco, es que generar espacio para fomentar la cooperación espontánea es importante. Y espacio, estos son imágenes de las cocinas de Google, que son espectaculares, tienen un montón de comida. Acá tiene 2 signos de dólar abajo, porque esto es caro. Pero espacio no significa una cocina, espacio no significa tener que tener un montón de comida. Espacio significa poder habilitar a la gente a que tenga conversaciones fuera de lo que es inmediato del día a día, de que comparta los proyectos que está teniendo con gente que a lo mejor no está directamente relacionada con ese proyecto. Y generar esos espacios implica cambiar un poco la cultura de la que vemos, cómo percibimos a 2 personas que están hablando cuando están tomándose un café y son colegas y no trabajan en el mismo proyecto. Lo percibimos como algo positivo o como algo negativo. Así que como para pensar un poco los principios y ver cómo los podemos aplicar en nuestra vida. Y los 9 son 9, pero están completamente inventados. Podemos tener 15, podemos tener 5. Hay un montón de cosas que no están cubiertas ahí, que las podemos hacer. Y hay un montón de cosas que si empezamos a hacer, aunque sean parciales, ayudan con la innovación y con la disrupción. Ahora les voy a contar un poco de dónde estamos viendo esta disrupción y dónde creemos que va a haber efecto dominó, de cierta manera, en las industrias de cosas que están pasando. Algunas de las cosas que se están viendo, inteligencia artificial, muchas de estas seguramente que ya la han escuchado nombrar, y lo que quiero compartir un poco es que pensemos un poco más allá de la primera derivada y nos vayamos a la segunda derivada de cómo va a afectar la inteligencia artificial, no el hoy inmediato de lo que ya se está haciendo como diagnóstico por imágenes o como selección de pepinos en una granja orgánica, sino más allá, y lo mismo con los otros. Entonces, tenemos inteligencia artificial, computación cuántica, ARN y ADN, muy en boga por todo este tema de las vacunas de COVID, nanotecnología, piloto automático, self-driving, electrificación y digitalización. Voy a tocar un poquito cada una de estas. En inteligencia artificial pasa un poquito más de tiempo, pero después avanzo rápido. Inteligencia artificial arranca en 1950, hoy estamos en el nivel de lo que se llama Deep Learning o aprendizaje profundo, que lo que hace es que te permite realmente hacer cosas más interesantes que lo que hacíamos antes, que era un juego de ajedrez, enseñarle a la computadora lo que era spam. Ahora con Deep Learning podés empezar a hacer cosas que son verdaderamente interesantes y que disrupcionan potencialmente varias industrias. Acá tenemos un ejemplo de la inteligencia artificial aprendiendo a jugar a un juego, ¿cierto? Estos son los primeros 5 minutos, la computadora juega, tiene suerte, tiene mala suerte y pierde. A la computadora no se le dijo nada, se le puso a jugar el juego y se le dijo solamente que podía mover horizontalmente la barra. A los 10 minutos, este es lo que pasa. A los 120 minutos la computadora aprende y ya no falla. O sea, la computadora no pierde jamás. Pero lo que es más interesante con Deep Learning es que a los 240 minutos el juego aprende estrategia. Entonces, si ven el video, la computadora aprende a optimizar los movimientos que tiene para reducir sus movimientos al mínimo para destruir todos los ladrillitos. Y termina ganando a cualquier humano porque digamos que es muy difícil milimétricamente mover la barrita al punto exacto. Para la computadora es muy fácil. Entonces, todas estas cosas son las que permite Deep Learning y algunas aplicaciones interesantes que les quiero mostrar. Por ejemplo, esto es cuánta energía consumen servidores de Google cuando se les conecta Machine Learning y cuando se les desconecta. La parte izquierda es cuando viene normal, se pone Machine Learning y la computadora empieza a aprender cómo reducir el consumo de energía. Baja el consumo de energía en un 40%. Cuando se apaga, vuelve a subir un 40%. Entonces, imagínense todas las eficiencias que vamos a encontrar en cosas como esta, que están extremadamente
limitadas a un universo muy puntual. O sea, no es Machine Learning e inteligencia artificial no va a resolver los problemas del universo, pero va a optimizar tareas repetitivas y cosas donde la información está bien fácil de medir, como por ejemplo cuánta energía consumís cuando movés información de un lado a otro, siempre y cuando ese universo de información lo controles completamente. Lo mismo con diagnóstico por imágenes y entender imágenes desde el punto de vista de la computadora. En el 2011 las computadoras tenían 26% de errores, los humanos 5% de errores. En el 2016 las computadoras tienen 3% de errores. En el 2020 las computadoras se equivocan menos del 0,5%. Entonces, ¿cómo está avanzando todo lo que es imágenes? Este es el ejemplo que les daba de la selección de pepinos, donde podemos poner un ojo donde el pepino, la línea de producción y de separación de pepinos encuentre la forma exacta. Esto en Japón, donde cada pepino tiene un precio distinto, y podemos separarlo rápidamente, y hoy esto se hace manual. Entonces, ¿cuánta eficiencia se puede ganar? ¿Cuánto puede reducir el precio del pepino por hacer un proceso mucho más eficiente? Y después también la otra pregunta del otro lado es, ¿cuántos trabajos van a dejar de existir porque esta tecnología aparece, ¿no? Entonces un poco volvemos al optimista racional o al pesimista preocupado. Eso es un poco de Machine Learning y de inteligencia artificial. Computación cuántica, que es extremadamente nuevo. La computación cuántica básicamente crea un sistema distinto de computar datos. La computadora tradicional va de 0 a 1. La computación cuántica trabaja con la superposición de ambos estados. A veces algunos bits pueden estar tanto siendo ceros como unos, y utiliza movimiento de partículas subatómicas. Puede procesar una cantidad de datos que es imposible de manejar por la computación clásica, problemas que tardarían 10.000 años en resolverse con una computadora clásica, tardan minutos en resolverse con computadora cuántica. Entonces, lo que puede permitir esto en términos de entender cuestiones climáticas, incluido el cambio climático, donde hay infinito número de variables y cosas que están cambiando en todo momento, esta capacidad computacional nos permite entenderlo, inclusive el cuerpo humano, y entender cómo nuestro metabolismo procesa ciertos nutrientes, ciertos químicos. Hasta el día de hoy todavía no entendemos la relación entre ciertos nutrientes y la reacción del cuerpo. Bueno, con esta tecnología podríamos llegar a entenderla porque la cantidad de datos que puede procesar es mucho mayor. De nuevo, todo limitado a cuando tengo datos que puedo medir, porque si no lo puedo medir, no lo puedo cargar en la computadora. ADN y ARN, hablamos un poco de esto antes, de las vacunas. Se está hablando muchísimo de todas las vacunas potenciales que puede haber con ARN, incluidos tratamientos para el cáncer que serían específicos para una persona, y también vacunas preventivas usando la tecnología de ARN. Nutrición, tratar de entender cómo las personas, qué dice tu ADN que tenés que comer, y la respuesta a eso es individual para cada persona, no es genérica. Todos tenemos que comer más tomate, todos tenemos que comer más lechuga, todos tenemos distintos grados de alergia, distintos grados de formas de procesar los nutrientes distintas. Entonces, entender el ADN nos va a permitir entender las diferencias en nutrición. Lo mismo en los medicamentos. Pensar que un medicamento va a curar a todos ya claramente no funciona. El medicamento funciona en promedio, pero ¿cómo podemos entender el ADN para darte el medicamento que funciona a vos? Tratamientos contra el cáncer, lo que decía antes. Nanotecnología, impacto en medicina. ¿Cómo puede la nanotecnología colaborar con operaciones, con medición de estas cosas que les decía antes, para usarlo con Machine Learning y con ADN? O sea, ¿cómo podemos tener internamente un aparatito que nos esté midiendo todas las variables en todo momento y le esté diciendo a una computadora, y esa computadora esté conectada con nuestro médico y le diga al médico, acá hay algo raro, todavía no sé qué es, pero está variando este nivel? Entonces, todo lo que es mediciones, logística y trazabilidad. Uno de los problemas que tenemos hoy de saber de dónde vienen los alimentos y de trazarlos durante toda la cadena logística, incluso también más allá de los alimentos, es porque los dispositivos de traqueo son todavía caros y son relativamente grandes. Entonces, cuanto más logremos
meternos en la nanotecnología, más fácil vas a ver exactamente desde dónde vino una bolsa de azúcar que terminó en una botella de Coca-Cola, y eso me va a permitir reducir recalls, reducir problemas en la cadena de distribución, reducir enfermedades de transmisión alimenticia. Entonces hay un montón de cosas que la nanotecnología libera. Energía también, cómo generar energía con menor tamaño, molinitos en el techo de las casas, tejas que sean energía solar, computación, robótica, por supuesto. Piloto automático, un poco esto que ya se está hablando hace bastante tiempo y que está bastante avanzado. De hecho, en Estados Unidos ya hay varias pruebas. En Phoenix, en Arizona, hay un taxi que no tiene chofer. Google tiene autos circulando en toda la zona de la bahía que no tienen chofer. Hay startups de camiones que se manejan solos. A la derecha ven una imagen de distribución de comida en Mountain View, que es una foto que saqué yo. O sea, básicamente pedís una hamburguesa de un restaurante, el restaurante le pone el robotito y el robotito te lo lleva. Entonces, todas estas cosas de piloto automático, en la medida en que se manejen dentro de un ambiente fijo y limitado, son extremadamente buenos. Entonces es importante estar preparado para esto y va a avanzar una vez que las regulaciones alcancen la tecnología, porque hoy me parece que la tecnología está más avanzada que las regulaciones, se va a mover extremadamente rápido, porque los niveles de eficiencia son altísimos. Y imagínense un inicio lento que podría ser por transporte público primero, podría ser por taxis, etcétera, y pongamos que el usuario final va a terminar tardando más tiempo, pero delivery, trámites, correos, montón de industrias que se podían disrupcionar por esta habilidad de transportar cosas baratas sin necesidad de un chofer que tiene que dormir, que tiene que comer, que tiene errores humanos además. Entonces, industrias que se van a disrupcionar un poco lo que les contaba antes de pensemos un poco en la segunda derivada de qué cosas van a cambiar mucho. Una de las cosas que, por ejemplo, se está preguntando todo el mundo es cómo va a cambiar esto la forma de las ciudades, cómo va a cambiar esto la industria de los seguros de autos. Si vos tenés un auto que no choca, dejás de tener una necesidad de un seguro de auto contra accidente. Entonces, ¿cómo va a cambiar esto? ¿Cómo cambian los semáforos? ¿Para qué vas a tener semáforos si los autos se manejan solos? Entonces hay un montón de cosas que van a pasar, que van a ser muy interesantes, que van a empezar a cambiar la forma en la que vivimos y que no están en el obvio de la transformación, sino un poquito más allá. Costos de energía, bueno, toda la innovación en energía, la evolución de la energía, la digitalización y el metaverso, o sea, la energía se va a volver cada vez más barata y se está volviendo cada vez más barata, y la digitalización se está volviendo más acelerada, entonces cada vez tenemos más cuestiones digitalizadas y más cosas que podemos hacer a través de la computadora. El metaverso, con todo esto de Facebook tratando de invertir en el metaverso, significa, y un poco relacionado con la digitalización y lo barato de las energías, es cuán fácil va a ser hacer muchas actividades que hoy haces sintiéndote que estás en el lugar, pero no moviéndote del lugar, estando en este metaverso. Entonces, por ejemplo, hace 20 años la única forma de hacer las compras en el supermercado era ir al supermercado y traerlas. Hoy existen infinidad de apps donde las pedís y va un señor y te las trae. En 3 años, en 10 años, posiblemente podamos abrir la misma app, te puedas poner un anteojo de realidad virtual, puedas sentir que estás en el supermercado, elegir los productos que querés, ponerlo en tu carrito virtual y eventualmente un auto que se maneja solo te los va a traer a tu casa. Entonces, esto es un poco lo que me refiero con digitalización y metaverso. ¿Cómo va a cambiar de cierta manera las experiencias que tenemos? ¿Cómo podría disrupcionar los lugares de trabajo? ¿Tiene sentido seguir teniendo una oficina si puedo tener un anteojo que puedo ver exactamente lo que me dice mi paciente y puedo sentir que estoy con él, pero me ahorro un montón de tiempo de viajar hacia él y de que el paciente viaje y de que me espere en la sala de espera? Él puede estar en su casa, yo puedo estar en mi casa. Entonces todo esto va a ir cambiando con el tiempo y vamos a ir viendo cómo se va modificando. Y un poco la digitalización también de todo, ¿no? De las finanzas, donde cada vez vamos menos al banco y cada vez se hace más, las comunicaciones, de las compras de nuevo, de las relaciones sociales. Entonces, todo este empuje hacia la digitalización va a tener un montón de implicancias y
también requiere de un avance de la capacidad de procesamiento, de un avance de las energías y de la disponibilidad de energía en todo momento. Por eso el hecho de que haya energías a distintos, que la energía sea cada vez más barata es muy interesante. Una de las preguntas que siempre hay y que me parece que es una buena pregunta es quién protege a las víctimas de la innovación y si hay realmente víctimas de la innovación. La respuesta es que sí, sin duda. Igualmente, de nuevo, volviendo a mi punto anterior, yo tengo una visión muy optimista de la situación y este es uno de los gráficos que más me gusta, que muestra el mundo como 100 personas en los últimos 200 años. Y esta mejora no se vio nunca en la historia de la humanidad. En el principio de hace 200 años había 6 personas que no vivían en la extrema pobreza. Hoy hay 10 que viven en la extrema pobreza. O sea, pasamos de 94 a 10. Educación básica, había 17 personas que tenían educación básica en el 1800. Hoy hay 86 de 100, o sea, solo 14 que no la tienen. Y seguimos para cualquiera de todos que elijan, es una historia muy buena. Mortalidad infantil bajó de 57 niños que sobreviven al principio de los 5 años a pasar a 96 que sobreviven. Entonces, todo esto es innovación. Y una de las cosas que también siempre me dicen es, bueno, pero esto fue en los últimos 200 años, los últimos 10 años, los últimos 20 años fueron mucho peor, no hubo... También me parece interesante comparar los últimos 40 años, si quieren, y responder la pregunta, bueno, ¿pero qué le va a hacer al mundo la inteligencia artificial? ¿Qué le va a hacer al mundo la inteligencia, la revolución tecnológica? Y mi respuesta optimista es tal vez lo mismo que la revolución industrial y que la revolución tecnológica. En 1981, el 42% de la población del mundo, casi 2.000 millones de personas, vivía con menos de $1,90 por día. Y esto está ajustado por inflación, por todo, o sea que no es que el dólar es distinto. Hoy, solo el 8,6% de la población, o el 2019, que es el último dato que está, vive. Este número todavía es altísimo y ojalá fuera 0. Pero digo, ¿cuánto en estos últimos 40 años ha mejorado el mundo? Es sorprendente también. Básicamente bajó 5 veces. Un poco esta pregunta de ¿qué podemos hacer para mejorar esto 10x? Bueno, lo que hicimos en los últimos 40 años lo mejoró 5x, así que no hemos estado tan mal. Seguramente que va a haber shocks de corto plazo, va a haber problemas, va a haber manifestaciones, va a haber miedo de la evolución de la tecnología más rápida de lo que la regulación puede avanzar. Pero creo que ese es el rol que tenemos que cumplir, es de encontrar los puntos medios, tratar de no frenar la innovación, tratar de encontrar cuáles son las víctimas y ayudar a las víctimas. Frenar la innovación lo único que hace es detener el proceso y probablemente la innovación suceda más tarde o más temprano y las víctimas van a estar igual y gastamos un montón de recursos en frenar la innovación y no en cuidar las víctimas. Tenemos que cuidar a las personas, no a los trabajos. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas que se queden sin trabajo consigan otra cosa? ¿Cómo podemos entrenarlos? ¿Cómo podemos reincorporar esa fuerza laboral que la necesitamos? Porque todo el progreso y toda la eficiencia implica más necesidad de gente. O al menos eso pasó en los últimos 200 años. Y lo otro es, ¿cuál es nuestro rol con las generaciones futuras para tratar de decirles en qué zonas, en qué áreas de la innovación pueden verse afectadas ciertas carreras y ciertas profesiones? Entonces, pensar cómo podemos, de cierta manera, guiar a los jóvenes y a los que están pensando en su carrera y en dónde innovar o en dónde ser profesionales con toda esta nueva información que hay. Así que, en resumen de lo que se viene, y ya paso a las preguntas, los próximos 15 años, resumen rapidito, y de nuevo, seguramente que en 15 años se van a poder reír de mí y va a haber un montón de cosas que falten acá, pero con conducción automatizada de vehículos, electrificación generalizada, ya se está hablando, por ejemplo, en muchos lugares de eliminar el gas natural en las casas, o sea, la electricidad va a ser la forma de energía, autos a electricidad, etc. Reconocimiento de imagen, machine learning, muy avanzado ya, todo lo que es diagnóstico por imágenes, todo lo que es separación de distintos tipos de productos en función de cómo se ven, finanzas digitalizadas, criptomonedas, farma, vacunas ARN, impresoras 3D, que podría ser algo muy disrupcionador
para la cadena de distribución y para el supply chain, porque de golpe podés pasar a producir tu propio repuesto en vez de tener que pedirlo de China. Entonces, ¿cómo eso puede impactar a las realidades, a las limitaciones y a las industrias en general? Agricultura GMO y orgánica en función de movimiento hacia cosas más naturales, pero definitivamente hacia GMO que permite reducir de cierta manera algunos de los químicos o productos que se usan, y además ayuda a aumentar rindes. O sea, con cada revolución verde que hubo un aumento exponencial de la población, o hubo un salto tecnológico que acompañó tanto causal como consecuencia. Entonces, definitivamente que en la agricultura va a haber mucha innovación y que va a estar dada por, en general, modificaciones genéticas y una tendencia que ya se está viendo, pero que todavía nos estamos preguntando todos cómo va a impactar con la eficiencia, que es el tema de orgánico. Internet of Things, Internet de las Cosas, computadoras cuánticas e inteligencia artificial básica. Y si nos vamos más adelante al 2121, y este viene de un libro que se llama La física del futuro, algunas de estas son las cosas que creemos que pueden llegar a suceder, pero obviamente que las dudas son mucho más grandes, ¿no? Agricultura con epigenética, donde ni siquiera modificás el genoma, sino que cambias de cierta manera cómo el genoma se replica, energías a costo cero, transporte a costo cero, magnetización del transporte más que electrificación, AI avanzada, ADN para medicina y mucho más. Así que bueno, un poco eso era lo que quería compartir. Voy a volver a las preguntas, a ver si tengo alguna. Y Santiago, si no, yo tengo, digamos, algunas preguntas que han llegado acá privado, como moderador. Tengo acá, a ver si la puedo sistematizar un poquito. Se refiere más que nada a un elemento que mencionaste al principio, ¿no? De que la innovación se produce cuando se encuentran dos ideas, ¿no? La pregunta está por lo que veo, está dirigida a cómo se produce ese fenómeno y cómo es posible que dos ideas se encuentren, cómo es ese flujo de información, y sobre todo, lo que está referido aquí en la pregunta es cómo hacer para que no nos juntemos con los que piensan igual, digamos, ¿no? Porque ahí las ideas empiezan a ser parecidas y en realidad, bueno, con este mensaje que vos diste, se empieza a dificultar esa idea de innovación. Sí, no, me parece muy buena pregunta, y hay una palabra en inglés que es serendipity, que es básicamente como destino, ¿no? Las ideas a veces se encuentran justamente cuando no estaban planeadas que se encuentren, y esa es la historia de muchas de las innovaciones más interesantes. Pero creo que hay cosas que podemos hacer y cosas culturales que hay que cambiar, que ayudan a eso, y que de cierta manera Silicon Valley o otros centros de innovación han logrado. Y una, por ejemplo, es compartir las ideas. Hay algunos lugares y hay algunas cuestiones tradicionales que dicen, no, si tenés una buena idea no se la cuentes a nadie porque te la van a robar. Las ideas en general valen cero, salvo que puedas patentarla, no vale nada, y lo mejor que podés hacer es compartirla, porque de ahí va a surgir, se va a juntar con otra idea justamente y tal vez surja algo. Una idea en la cabeza de alguien no llega a ningún lado. Y muchas veces el impacto de la idea está en la ejecución, en conseguir los fondos, en encontrar el mercado. Entonces ni siquiera la idea formada vale tanto. Si no, habría un mercado de ideas donde la gente compraría ideas, que lo único que hay es un mercado de patentes, sin duda, pero con cosas muy específicas y que se patenta de cierta manera la tecnología en el detalle, no la idea genérica de lo que quiero hacer es una red social, de cierta manera. Entonces, me parece que eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, y que una de las formas de fomentar las ideas es compartir las ideas. Acá, por ejemplo, hay un montón de reuniones, cafés, donde va gente que no se conoce de distintos tipos de especialización y se cuenta lo que está pensando. Y de ahí surgen un montón de startups y emprendimientos interesantes que me parece que son buenos. Y lo otro es escuchar, porque creo que muchas veces
cuando queremos hacer algo y estamos embalados y ya tenemos una idea más formada, solo nos enfocamos un poco en lo que decías vos, en juntarnos con los que piensan igual o con los que saben lo mismo que sabemos nosotros. Y creo que no, que tenemos que desafiarnos a preguntarle a un biólogo acerca del proyecto de física que tengo y a un experto en gaming y a un programador de computación y en eso se enriquecen las ideas y hay que salir a buscarlo, porque en definitiva nadie me va a venir a preguntar de mis ideas, digamos, voy a tener que yo ir a buscar esos otros expertos y compartirlo y aprender de ellos y eventualmente asociarme si realmente tienen un conocimiento que me sirve. Ahí hay dos preguntas del público que ahora sí están generales, pero te las leo yo, Santiago, si te parece. Perfecto. Pablo pregunta, ¿cuál sería tu recomendación para una pyme argentina que desea dar el primer paso para comenzar a innovar y no sabe cómo, o volcar innovación a su estructura? Sí, ¿cuál sería tu recomendación para una pyme en el contexto de la Argentina? Bueno, creo que Argentina te ayuda a innovar porque te obliga para sobrevivir un poco, pero además de eso me parece que una de las formas, un poco con los principios que hablamos al comienzo de la charla, es muy importante tomarlo como un marco teórico y ver cómo se puede implementar ciertas cosas. Entonces, uno de los puntos primeros que mencioné en los principios es la misión, ¿no? Que innovar es muy general, no, ninguna empresa va a innovar en todas las áreas. Entonces, bueno, ¿cuál es la misión de mi pyme? Al menos, ¿cuál es el área en la que me quiero enfocar? Quiero mejorar el transporte de la ciudad de Córdoba, quiero mejorar cómo la gente accede a los viajes al exterior. No lo sé, o sea, cualquier cosa que encuentres el problema que querés solucionar es como se empieza. Y después, un poco es viendo el segundo paso, ¿no? Que es un poco esto, cómo haces que se junten ideas, cómo le das a la gente el tiempo para que lo piense. Y esa es una de las cosas costosas, de cierta manera, porque en el día a día estamos tratando de sobrevivir y tratando de llevar a cabo la operación, pero encontrar esos espacios para que la gente piense cómo innovar es importante, y a veces hay que forzarlos un poco, y innovar es ineficiente. Entonces hay que también estar listo para un poco de ineficiencia, porque un poco volviendo al fracasar rápido, si no se fracasa un par de veces, no se llega. Entonces es poder estar ok con el fracaso y poder aprender del fracaso lo más que se pueda. Después, bueno, Esteban tiene una pregunta también ahí, la voy a leer tal cual está, a ver si entiendo completamente el sentido, Santiago, pero dice, pregunta si no se está mirando el impacto de energía cada vez más barata y la posibilidad que eso implica para desalinizar agua de mar o convertir desiertos en zonas productivas. Bueno, yo creo que la energía más barata es lo que podría cambiar el mundo completamente y no tiene límite el impacto, ¿no es cierto? O sea, hoy la energía ni siquiera está tanto más barata de lo que estaba, o sea, si bien están bajando el costo por kilowatt de solar, de eólica, el petróleo está al mismo nivel que estaba hace unos años, entonces esto es un poco medio una predicción, pero eventualmente el día que la energía se vuelva suficientemente barata, esto significa potencialidad para todo, para desalinizar el agua del mar, para chupar el dióxido de carbono de la atmósfera, para producir productos a costo cero. O sea, en definitiva tenemos un montón del costo de producir está relacionado con la energía que cuesta llevarlo y moverlo y producirlo. Entonces, la energía a costo cero, casi cero, es lo más disrupcionador de todo, y diría que muchas de las disrupciones de las que hablamos casi que necesitan que la energía baje, y a lo mejor no vamos a llegar a cero, pero 10x. La pregunta es cuándo, porque esa es otra de las predicciones que viene fallando hace muchos años para los dos lados, tanto los que predecían que la energía iba a ser mucho más cara como los que predecían que iba a ser mucho más barata, ninguna de las dos se ha dado. Entonces es una cuestión de los próximos 10 años o de los próximos 50, pero lo mismo en la agricultura, si combinas energía barata y self-driving, básicamente podrías producir en cualquier lugar del mundo sin necesidad de gente y transportarlo y alimentar a todos los que necesitas alimentar usando tierras que hoy no necesitas. Así que me parece buena pregunta y me parece que sí, la energía a bajo costo es el
factor disrupcionador de todo. Santiago, bueno, y me guardé la última pregunta para mí. Creo que lo hemos hablado en algún momento, creo que te conté que viví muchos años en China, en una zona además del sur de China, que se llama el área de la Gran Bahía, y es el gran proyecto de China para fomentar innovación, con una multiplicidad de programas, de proyectos, áreas especiales, y de hecho lo que se habla todo el tiempo en la Gran Bahía de China es, bueno, cuándo se supera, digamos, en innovación, en patentamiento, en Producto Bruto Regional a Silicon Valley, digamos, ese es el espejo que tiene. Quería preguntarte cómo visualizás vos y cómo visualiza Silicon Valley, si podés tener una visión, la competencia con China, que, digamos, es el otro monstruo tecnológico hoy en día, que la guerra comercial, como se había denominado, tenía un componente enorme de guerra tecnológica en realidad, ¿no? Y bueno, obviamente que es interesante, bueno, tu opinión y conocer cómo crees que se visualiza ahí en Silicon Valley esta competencia con China y qué resolución o no tiene, digamos, o qué impacto positivo o negativo puede llegar a tener. No, me parece muy buena la pregunta y se están viendo un montón de focos de innovación en distintos lugares del mundo. Creo que, como decís vos, un poco el único que hasta ahora hace sombra y potencialmente es una competencia seria es China, pero hay otros que podrían crecer muy rápido. Y lo interesante de la innovación es que una vez que empieza a suceder, es exponencial el crecimiento, no lineal. Entonces, creo que se mira a todos los focos de innovación con respeto, porque se sabe que en el momento menos pensado cualquiera puede dispararse, digamos, de buena manera, por decirlo así. Y creo que hay dos cuestiones. La geopolítica, de la que no sé demasiado, pero puedo dar mi opinión, es que Estados Unidos y China tienen su deseo de al menos estar a la par. Obviamente cada uno quiere ser mejor que el otro. Y los gobiernos van a tratar de dirigir de cierta manera y de mantener esa supremacía en el caso de Estados Unidos, o en China en dirigir hacia la supremacía. Y me parece que eso va a ser lo que tal vez los vaya a perjudicar de cierta manera, porque me parece que hay una de las cuestiones claves de la innovación, que es que no puede ser centralizada y no puede ser dirigida demasiado. O sea, está perfecto dirigir de cierta manera recursos y decir, apuntemos a ir a la luna, como en cierto momento se fue. Pero en definitiva, después, para que el ir a la luna sirva para algo, necesitaste un montón de emprendedores que usen la tecnología que se inventó para ir a la luna para cosas útiles, porque ir a la luna, más que una cuestión de propaganda y de supremacía espacial, no hizo nada en sí mismo, pero la inversión monstruosa en ir a la luna hizo que aparezcan un montón de innovaciones que llevaron a que emprendedores. Entonces, si no logras fomentar esa cultura de emprendedores que innoven en base a esa dirección, va a tener problemas. Creo que ese es uno de los desafíos de China hoy, donde venían teniendo una política de cierta manera menos central y ahora se está centralizando de nuevo. Y va a ser interesante ver qué pasa con la innovación. Espero, desde el punto de vista de estar acá, yo espero, y sin tener en cuenta el punto geopolítico, espero que haya muchos más focos de innovación, porque creo que lo que le ayuda al mundo es más focos de innovación, más diversidad en las ideas. Tener muchas empresas concentradas en un lugar que dominen el mundo es peligroso, como es tener un país que domine el mundo. Entonces, ¿cómo lo distribuimos lo más que se pueda y cómo se hace naturalmente? Eso me parece interesante. Pero creo que China tiene un potencial enorme y creo que no es tan lejos en temas de innovación. La pregunta va a ser si se van a permitir y le van a permitir al mundo unir esas ideas con otras cosas y si no lo hacen les va a costar caro, en mi opinión personal. Pero si lo hacen, el potencial es infinito. Santiago, bueno, nada más que agradecimientos desde la universidad, desde la Escuela de Negocios y bueno, desde el MBA. Gracias por compartir toda tu experiencia, por responder preguntas del público. Y bueno, invitamos a todas y a todos los que han participado y a todos los que están viendo este video grabado después de la conferencia de Santiago, bueno, a unirse al MBA.
Gracias, Santiago. Un abrazo, saludos desde Argentina y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos.